¿ya? Entonces, en la parte de la cinemática, estudia todos los cuerpos en movimiento. Bueno, ahí no dice, pero sin observar las causas que los producen. Ese es el concepto de cinemática. Estudia a los fenómenos, pero sin saber quién los causa, ¿no? En cambio, la dinámica es lo contrario, ¿no? En ese marco, la cinemática nos va a proporcionar algunos elementos que nos van a permitir el análisis de algunos problemas físicos de acuerdo a su movimiento. Ya hay vector, posición, trayectoria y desplazamiento, ¿ya? Entonces, fíjense, acá vamos a repasar. Dice, se denomina vector posición aquel que tiene como inicio, bueno, en este caso en un eje de coordenadas, en el origen, dice, a su punto de partida, de un vector siempre, por eso vector se dice, y su final en la posición de la partícula en su trayectoria, ¿ya? Entonces, esta parte de acá, y así, esta es la trayectoria, ¿ya? A ver. Toda esa posición está cayendo, digamos, ¿no? Una partícula, ¿ya? Entonces, a eso se le llama trayectoria. Ahora, en un determinado punto, la partícula, digamos, se encuentra acá. Y en otro determinado tiempo, en un otro punto, en la trayectoria, se encuentra acá. Entonces, ¿cuál es el vector de posición? Si tomamos aquí el origen de coordenadas, dibujamos un vector, una flecha, de este punto hasta el punto P. Entonces, a ese se le llama vector posición, ¿ya? Porque es la posición de la partícula en el punto P, en un instante T. ¿Estamos? Este es en un instante. Ahora, este otro también es vector posición, porque se encuentra en otro instante. Este es en un instante inicial, digamos, de su cero, y este es en un instante de tiempo de final, ¿no? Este es vector posición y vector. Puedo hallar varios vectores posición. Simplemente es la posición de la partícula. ¿Y quién es el vector posición? Es el vector que se traza desde el origen hasta ese punto. Es esa flecha, si quiere. Se le denomina vector posición aquel que tiene como inicio en el origen y su final en la posición de la partícula en su trayectoria. La trayectoria es lo que les decía, el movimiento que describe esa partícula, ¿ya? Entonces, este es el vector posición. Ahora, referente a la notación, vamos a denotar a vector posición con el RT, ¿ya? Así se va a llamar. Ahora, ¿por qué T? Porque depende de un tiempo en la posición de esa partícula en ese tiempo, en un instante T. Pues va a ser R de T en general. Este es el vector posición, ¿ya? Acá nos falta una flechita, ¿ya? Pues aquí me ha faltado en la notación una flechita. Y varía su posición en el instante T. Por ejemplo, si este fuera un instante de 2 segundos, pues en otro tiempo puede estar en 5 segundos en otra posición, ¿no? Entonces, a eso se llama vector posición y se denota por la letra RT. ¿Estamos? Ese es el vector posición. 2. El movimiento que describe una partícula, dice, en el espacio es el lugar geométrico al cual se le conoce con el nombre de trayectoria. Cuando se dice lugar geométrico, es lo que está describiendo en el espacio esa partícula. Puede describir una parábola, puede ser en línea recta, puede ser una función sinusoidal, es decir, como seno, o cualquier otra curva que describa esa partícula en el espacio. Ya, eso es la trayectoria. La trayectoria es por donde todo está caminando esa partícula, y ese dibujo que describe se llama trayectoria. Ahí está señalando, por si acaso, esa flechita, ¿ya? La línea azul es la trayectoria. Se le denomina muchas veces por la letra S. Le manejamos en algunos autores con la letra S. Se le llama trayectoria. Algunos autores incluso para manejar este R de T, manejan con S de T. Ya en general, pero se maneja con R de T. Otros hacen referencia a esto.
Pero la diferencia es sustancial, porque algunos autores, no sé, claro, no es criticable, pero esta es trayectoria. En cambio, el desplazamiento que vamos a ver posteriormente tiene que ver con delta R, ¿ya? Entonces, ahora fíjense. 3. Desplazamientos. El desplazamiento es un vector. Por si acaso, la trayectoria es lugar geométrico, no es vector. El vector posición, como su nombre lo indica, es vector. El desplazamiento es un vector. ¿Quién es ese desplazamiento? Se define como el cambio de vector posición, dice. Tiene que haber un cambio de este vector a otro vector. Este es vector posición y este es vector posición. Y se denota por delta L, dice, que en este caso parte del punto P al punto Q. Este es el punto P, este es el punto Q. La distancia en línea recta de P a Q determina el delta R, que es un vector. Este delta R se llama desplazamiento. El delta R. ¿Entendido? Entonces, nuevamente, fíjense, este es vector posición, como le podemos llamar un T sub 0, entonces, como se denomina con T, va a ser R inicial 0, ¿no? R inicial 0, respecto de un instante de tiempo. Este vector de acá sería, ¿no?, un vector posición R final, pero en otro instante de tiempo. ¿Ya? Entonces, este es un R inicial y este es un R final. Ambos son vectores posición. Entonces, cuando aquí ha empezado en T0, aquí está en un T final, trazamos una línea recta, a eso se llama desplazamiento. En cambio, la trayectoria es diferente, ¿no? ¿Ya? Entonces, dice ahí, el desplazamiento es un vector, el vector posición obviamente es un vector, y la trayectoria es lugar geométrico que ocupa en el espacio la partícula, el movimiento, ¿no? Cualquier duda me van a interrumpir, por favor, jóvenes. La notación delta R, dice, así como notación, significa cambio, dice, diferencia o diferencial. Este término diferencial, cuando ya se maneja en cálculo 1, también se llama, en cálculo 1 se van a manejar con delta X, ¿no? Delta X se maneja. Ese delta X es diferencia, ¿no?, de un intervalo de tiempo. Entonces, aquí empezaría un X final menos un X inicial, si fuera en cálculo 1, ¿no? Aquí el delta R va a ser igual, R final menos R inicial, como estábamos explicando en la gráfica. Significa cambio, dice, cambio de posición, diferencia de posición. Dice, obsérvese en la gráfica que el vector R final es la suma del vector R0 con el vector delta R. Dice aquí, ¿no? Este R final, dice, el vector posición final, es la suma del vector R0, dice, con el vector delta R. El vector R0 es el vector posición inicial, Este es el vector posición final y este delta R es el desplazamiento, como hemos visto, ¿ya? Entonces, este es el 0, ¿no? Ahora, gráficamente, si ustedes observan, este es el R0, y se ve, este es el R final. Entonces, agarramos desde aquí hasta aquí, y el vector delta R es desde aquí hasta aquí. Pero la suma, obviamente, es R final. Si ustedes suman R0 con delta R, nos va a dar R final, gráficamente, ¿no? Entonces, eso dice aquí. Este delta R significa, bueno, obsérvense que la gráfica, el R final es la suma de R0 con delta R. Es decir, este R final es esto. Y de aquí hacemos un despeje del delta R. Entonces, este se pasa a restar, ¿no? Ahí está. Entonces, el desplazamiento, el delta R es R final menos R inicial. Ahí tenemos el concepto de velocidad. Como les decía, es un concepto, pero temporalmente es un concepto básico, pero fundamental, ¿ya? Pero
para consolidar este concepto de velocidad, que vamos a leer ahorita, vamos a hacer un desarrollo de tal manera que vamos a llegar a este concepto, ¿ya? Entonces dice, ¿qué es la velocidad? Es la rapidez con que un objeto cambia de posición, fíjense, ¿no? Es la rapidez, dice. Entonces, lo rápido que se mueve, digamos, y va cambiando de posición. ¿En qué? En el tiempo, ¿ya? Ese es su concepto de la velocidad. Se llama rapidez. Que una partícula, un objeto cambie de posición. ¿Estamos? Concepto básico. Vamos a ir al siguiente concepto, de velocidad media. Dice, esta velocidad media es una magnitud vectorial. En otras palabras, es un vector. ¿Vamos? La velocidad media es un vector que va en dirección del vector desplazamiento, dice. Y se la denota por B sub m, flecha, arribita, vector. ¿Ya? Entonces dice que va en dirección del desplazamiento. Acá está el vector posición inicial. Y aquí está el vector posición final. Obviamente aquí hay una trayectoria, ¿no? De acuerdo a esta partícula o este objeto se está moviendo, pero no en línea recta, ¿no? Por si acaso, como hemos hecho en la gráfica anterior, más o menos se está moviendo así, ¿no? Esa es su trayectoria, ¿no? Y este es el vector posición inicial, vector posición final. ¿Quién es la velocidad media? Dice. La velocidad media dice va en dirección del vector desplazamiento. ¿Quién es el vector desplazamiento? Delta R, que va desde L0 hasta, desde un instante de tiempo T0 hasta un instante de tiempo T final. Pues ahí va, ¿ya? Este es el vector que está con líneas rojas. Lo voy a llamar velocidad media. Y se observa, ¿no? Está con rojo. Se denota con B sub m, flechita. Va en dirección del desplazamiento. Ahí está, en dirección, ¿no? Este es el desplazamiento. En dirección del delta R. Y se denota por B sub m. Ahí está, ¿ya? La velocidad media, dice, se define como el cociente entre el desplazamiento y un intervalo de tiempo. Este delta t no hemos especificado. El delta t significa cambio. Este delta significa cambio. ¿Ya? Se lee delta, ¿no? Si quieren, en términos del lenguaje griego, más o menos ese delta se escribiría así, ¿no? Es como una desque, ¿no? Distancia. Pero normalmente en nuestras escrituras como un triángulo lo escribimos. Entonces dice diferencia, cambio. Entonces esa diferencia, cambio, está diciendo un t final menos un t inicial. Entonces eso está diciendo cambio de tiempo en este caso. Dice, la velocidad media se define como el cociente entre el desplazamiento dividido un intervalo de tiempo. Acá está, perdón. Donde delta t es el cambio de tiempo, lo que les he explicado, ¿no? En la gráfica dice delta t, desde acá, ¿no? Delta t es este. Empieza, dice, desde t0 hasta tf. Si queremos encontrar este delta t, tenemos que hacer tiempo final menos tiempo inicial. Acá está. No representa un vector, dice. No es vector, ¿ya? Es un escalar. Pero la velocidad media, a no olvidarse, jóvenes, es ¿ya? No olvidarse, es Esta es la velocidad media, perdón. Es el cociente entre el desplazamiento y un intervalo de tiempo. Y se encuentra en dirección del desplazamiento. Ahora, ¿quién es la rapidez media? La rapidez media es el módulo de la velocidad media. Si sacamos el módulo de la velocidad media, entonces nos va a dar
el v sub m, que se llama velocidad media propiamente. Pero esta velocidad media ya no es vector, es un tamaño, módulo existe, ¿no? En cambio, este es el v sub m, que está aquí señalando, velocidad media como vector, es este rojito. Pero cuando hablamos de la rapidez media, sacamos su módulo. Ya vamos a hacer un ejemplo posterior. Cualquier duda me van a cortar siempre joven. Velocidad instantánea. Dice, también es una magnitud vectorial. Pero se da en un instante de tiempo. ¿En dónde? En su trayectoria. La trayectoria aquí está señalada por esta línea azul que empieza acá, ¿no? Ahí está. Toda esta parte que estoy subrayando es la trayectoria de la partícula. ¿Ya? Entonces dice, la velocidad instantánea es un vector que se da en un instante de tiempo. Ahora fíjense, y se denota por v, ya no es velocidad media, v con una flechita, porque es vector, ¿no? Dice, se define como el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, es decir, se hace más pequeño. A ver, esta gráfica vamos a intentar entenderlo. Si no se entiende en la pizarra, vamos a hacer. Fíjense. En el primer dibujo, en la primera flecha que estoy señalando, vamos a hacer marcar. Esta es la primera flecha. ¿Ya? Esa primera flecha, este es el delta R, está señalando. ¿Ve? Ese es el delta R, la primera flechita, ¿ya? La velocidad media está en dirección del desplazamiento, que sería el delta R. Aquí está, un rojito está. Este es el vector posición inicial y este es el vector posición final. Entonces dice, se define como el límite de la velocidad media, dice, cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Entonces maneja esta notación, ¿no? Cuando esta velocidad media, fíjense, va reduciendo el tiempo. Aquí era un tiempo de la partícula, ahora reduce el tiempo. Entonces ya tendríamos otro dibujo, ¿no? El delta R sería ahora ese segundo, y la velocidad media sería este. Este sería ahora la velocidad media. Más cortito si quieren, ¿no? Entonces, nuevamente va reduciendo el tiempo, la velocidad media aquí. Más reduce, y esto hasta el infinito. Cuando esto va reduciendo de tal manera que va a coincidir con esta velocidad, que sería la última, por decir. Entonces, esta flechita azul que está aquí es la velocidad instantánea. Es una magnitud vectorial. Y eso se consigue con el límite de esa velocidad media cuando el intervalo de tiempo se reduce a cero. Es decir, por ejemplo, cuando digo se reduce a cero, si digamos aquí estaba en un tiempo, qué sé yo, digamos de un segundo, por decir, y aquí estaba en un tiempo de 10 segundos, digamos. Entonces, este sería el 9, digamos, el 8, el 7, 6, 5, 4, 3. Entonces vas reduciendo hasta que este t se vuelva a cero, es decir, el delta t se vuelva a cero. Eso está diciendo esta notación. Cuando el delta t tiende a cero o el intervalo de tiempo se reduce, entonces al obtener la velocidad media, esta va a converger o va a llegar a ser al final un vector al cual le denominamos velocidad instantánea. Ahora, si nosotros vemos, posando todo esto, digamos, esta sería la velocidad instantánea. ¿En qué instante? En un instante de tiempo t. Este puntito, damos una flechita, esa es la velocidad instantánea en un determinado tiempo. ¿Ya? Y claro, dice, si es el límite de la velocidad media, entonces este v va a ser igual al límite de ¿quién? De la velocidad media. Pero la velocidad media es el cociente entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo. Hago un reemplazo, entonces es este límite. ¿No? Este límite es, ¿ya? Nosotros tenemos
el espacio. Y claro, luego vamos a generalizar para el carácter unidimensional y para el carácter bidimensional, y estamos trabajando en el tridimensional, ¿ya? Entonces, fíjense, ese es el movimiento de una partícula. No, así se está moviendo, ¿no? ¿Ya? Entonces, nos vamos a dibujar la posición de un vector en este punto. ¿Ya? Está aquí la partícula. Entonces, al estar la partícula ahí, dibujamos su vector posición. Y este sería mi R0 inicial. Como vector, digo, le ponemos. Y si queremos anotar con mayor presión, en un instante de tiempo t. ¿Ya? Entonces, este está en un t inicial, t0. Ahora, esta partícula recorre en su trayectoria y, digamos, llega aquí. Vamos a dibujar mejor esto. Lo voy a hacer un poquito más significativo para que se vea. Entonces, aquí la vamos a posicionar. Y aquí dibujo el vector, otro vector posición. Y este para mí sería el R final de t. Vector, digamos. Porque si lo escribo sin una fletita sería su modo, su tamaño, ¿no? ¿Quién es la velocidad media? Fíjense. Ahora, si yo trazo de acá a acá, ¿no? Entonces, a este le llamamos delta R. Ya, a ese vector que hay de aquí a aquí. Y si ustedes observan, este vector de aquí hasta aquí es la suma de estos dos. De ahí dice, ¿no? El RF como vector es R0 como vector más delta R vector. ¿No ven? R0 más delta R me va a dar RF. Y de aquí despejamos, hemos dicho, delta R. Este pasa a restar, entonces va a ser R final menos R inicial. ¿Ven? Y ahí sale el delta R. El delta R es vector posición final menos vector posición inicial. Ese es el delta R. Ahora, ¿quién es la velocidad media? La velocidad media como vector, ¿ya? Entonces dice, en principio, ¿dónde se encuentra esta velocidad media? Esa velocidad media se encuentra en dirección del desplazamiento. Este, por si acaso, es desplazamiento, ¿no? Ese es el desplazamiento, ¿ya? Entonces, este desplazamiento delta R se encuentra aquí. Ahí fíjense, he dibujado un vectorcito, ¿no? No tienen que confundirse con este delta R, ¿ya? El delta R es el negro. Y este es rojo, es un vector que se llama velocidad media. Esa es la velocidad media, ¿ya? Gráficamente, esta es la velocidad media. ¿Cómo se define la velocidad media? Es el cociente entre el desplazamiento en un intervalo de tiempo. Este delta t significa diferencia, cambio de tiempo. T final menos T inicial. Este es escalar. No es vectores. El que es vector es el desplazamiento. El tiempo es escalar. El vector velocidad media es este concepto. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar la velocidad instantánea? Ya, esto es velocidad media. ¿No? Ahora, ¿cómo vamos a encontrar la velocidad instantánea? Entonces, fíjense, la velocidad instantánea dice que se anota simplemente con eso, ¿no? Sin de su m, ¿ya? Y dice que es el límite de la velocidad media, dice. Cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, dice. ¿Ya? Cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, de la velocidad media, perdón, vector, eso me va a dar la velocidad instantánea, dice. Pero si ustedes reemplazan, entonces este va a ser el límite. ¿Quién es V sub m? Es este. Ahí está. Cuando el delta t tiende a cero. Ahora, esta notación del límite, ¿cómo se entiende? Fíjense. Se entiende de la siguiente manera. ¿Por qué se coloca el límite además? Si nosotros en esta gráfica, por ejemplo, en esta,
Vamos a reducir el tiempo. Este era en un tiempo t final, ¿no ven? Esta posición, en t finales. Ahora queremos en un menor tiempo. Entonces nos dibujaríamos lo siguiente. Ya se le trae lo voy a usar. Aquí le traigo la partícula. Pues es decir, en un tiempo menos. En un t, digamos, intermedio. Entonces, si ese fuera un t intermedio, ahora el desplazamiento ya sería este. ¿Ve? Ese sería el desplazamiento. Y el vector posición final para ese tendría que ser este. Obviamente, ¿no? Pero fíjense que yo podría hacer un dibujo de esta naturaleza. ¿Y quién es la velocidad media? La velocidad media ahora dice que va en dirección del desplazamiento. El nuevo desplazamiento es esta línea. Entonces, la velocidad media vendría aquí. En esa otra línea, ¿no? Entonces, como dice, es el límite de la velocidad media. Entonces, cuando el delta t tiende a 0, dice. Nosotros esta operación tendríamos que hacer cada vez más pequeña, ¿no? Aquí puedo dibujar ya otro punto, reduciendo el vector. Así sería su desplazamiento. Y la velocidad media sería aún más chiquita, ¿no? Las líneas rojas son velocidad media. Pero dice que va a llegar un momento cuando el delta t es tan cerca que al 0, pero no es 0, dice. Es tan pequeño que al final va a coincidir con un valor al cual le denominamos velocidad instantánea. Esa velocidad instantánea se va a posicionar en esta partecita y va a ser así un vectorcito así. Ese vectorcito se llama velocidad instantánea. Es este el límite, dice. Ahora, por si acaso, fíjense, este delta R en realidad es un incremento de acuerdo a un tiempo, ¿no? Lo que se los he dibujado en el pizarra es eso, ¿ya? Entonces, esa aquí, por ejemplo, esta es la velocidad instantánea, ya dibujada de esa manera. Gracias. Entonces, estamos en esta. A ver, pasaremos a la segunda. Ahora, fíjense, vamos a continuar. Resulta que esta velocidad instantánea, que hemos visto ya, esta, ¿no? Dice que es el límite, como hemos dicho, ¿no? Pero dice, este límite no es más que, dice, que un vector posición, acá estoy señalando, pero con esta notación, ¿no? Este simplemente es un incremento, es un cambio de tiempo entonces. Cuando este delta t tiende a 0, imagínense que esta delta t fuera, no sé, digamos cuando esté primero en 5, luego en 4, luego en 3, luego en 2, 1, y tiende a 0. Entonces, este va a ir reduciendo, ¿no? Este tiende a 0. ¿Cuándo va a tender a 0? Aquí falta por si acaso LDT. Entonces, dice que cuando vas reduciendo este más, en un momento de esos, cuando va a ser 0, entonces este límite va a ser así. Cuando este delta t sea 0, todito esto se va a volver LDT. Y este LDT aquí va a aparecer nuevamente. Y aquí abajo, el delta t cuando es 0, ¿no? Cuando tiende a 0, le ponemos 0, va a ser LDT. Y este LDT de aquí se repite y este delta t sería 0. ¿No? Y entonces, ¿con qué se van a encontrar? LDT menos LDT va a ser 0. Y este va a ser 0. Entonces, a esto se le llama indeterminación. Entonces, cuando ocurre eso, entonces este límite, cuando está ocurriendo esto, hay que levantarlo, obviamente, el límite. Pero este límite se logra demostrar que es la derivada de la función posición. Por eso aquí está la función, es R. Es el vector posición o función posición. Entonces, esta notación todito que está aquí, en cálculo van a estudiar que en realidad es la derivada de la función R, la que está interviniendo. ¿Ya? La que está interviniendo. Entonces, esa es la derivada. Esta es una notación que ahorita les voy a explicar. O si no, esta otra notación. Ya, cualquiera de ambas. Ahorita les voy a explicar en derivadas. Entonces dice que
Esta es la notación de cálculo. Pero justamente, dice, refiriéndose a esta parte, este límite es la definición de la derivada de la función posición r de t. Claro, efectuando los cambios necesarios en delta r, como acá, ¿no? Es decir, dice, la velocidad instantánea es la derivada de la función posición respecto del tiempo. Puedes manejar esta notación o esta, una de ambas, ¿ya? Entonces, la velocidad instantánea es un límite. Como el límite es la derivada, entonces la velocidad instantánea es la derivada de la función posición respecto del tiempo. ¿Estamos? Eso dice, ¿ya? Entonces, si quisieran volver atrás, dice, la velocidad instantánea simplemente es el cambio de posición dice, del desplazamiento respecto del cociente, ¿no? Como hay atrás hemos visto, ¿ya? Eso por una parte. Ahora, ¿quién es la rapidez? Ahora, este valorcito que está aquí se llama rapidez instantánea, sería. Porque este concepto de aquí que hemos manejado es la velocidad instantánea. Pero la velocidad instantánea, como ustedes pueden ver, es un vector, ¿no? Cuando nosotros sacamos el módulo de ese vector, de la velocidad instantánea, nos encontramos con este b, ¿no? Con ese b nos encontramos. Nosotros le llamamos, ¿qué le llamamos? Velocidad, ¿no ve? Velocidad le llamamos. Pero en términos generales ya no se llamaría velocidad, porque la velocidad es un vector. Pero aquí está hablando de módulo. Como ya no tiene la flechita encima, ya no es vector. Entonces es el tamaño del vector velocidad instantánea. A este tamaño módulo se le llama rapidez. Ahora, ¿por qué en algunos textos manejan, si ustedes fíjense, en el colegio le llaman, dicen, la velocidad, dicen, ¿no ve? Velocidad, dicen. En realidad, este término, en apariencia, estuviera mal manejado, porque es vector. Pero ¿por qué lo llaman velocidad y no le llaman en algunos casos rapidez? ¿No? Porque la rapidez, según esto, es el módulo. Y como es el módulo, ya no es vector. Entonces, cuando alguien maneja el término velocidad, está manejando vector. Pero si manejara rapidez, estaría hablando de módulo. Entonces, ¿pero por qué algunos manejan velocidad sin tener cuidado? Porque están en un movimiento unidimensional. Ya. Cuando están en un movimiento unidimensional, estos dos conceptos se confunden, es decir, se igualan, si quieren. Entonces, este vector b, que es el módulo, se llama velocidad o rapidez. Nosotros, cuando estemos en el caso unidimensional, le vamos a llamar rapidez o velocidad, pero cuando ya pase a otra dimensión, tiene que llamarse rapidez, ¿ya? Propiamente, ¿no? Y si hablamos con este solamente vector, entonces le vamos a llamar velocidad. A este le llama velocidad instantánea y a este le llama rapidez. El módulo de esta se llama, dice, rapidez, ¿ya? ¿Quién es la aceleración? La aceleración, dice, este es concepto por si acaso. Al igual como se ingresado a la velocidad, este es concepto. La aceleración, dice, es el cambio de velocidad. Nuevamente viene aquí ese cambio, ¿no? Cuando en el anterior concepto hablaba de cambio de posición, se llamaba desplazamiento, ¿no? El cambio de posición, hemos dicho, es el delta R. Delta R, porque el R es posición, ¿no? En cambio aquí, cambio de velocidad, entonces tendría que ser delta V. Este es cambio de posición, este es cambio de velocidad. Cuando ustedes están en una movilidad y están a cierta velocidad y hacen un cambio de velocidad, quiere decir que han acelerado. ¿Ve? Cuando cambian la velocidad, han acelerado, porque la velocidad va a variar. La aceleración es el cambio de velocidad que sufre una partícula en su trayectoria, S, ¿no? En un determinado tiempo, dice. Esto es concepto. Cambio de velocidad significa la aceleración en un determinado tiempo. ¿Entendido, no? Es concepto. Al igual que hace rato, ahora lo que vamos a trabajar, ¿quién es la aceleración media?
La aceleración media, como ahí dice, es una magnitud vectorial. Nuevamente, entonces fíjense que parecido al anterior, la aceleración media es una magnitud vectorial, ¿no? Que va, dice, en dirección del cambio de velocidad, dice. Pero hasta el momento, como hemos visto en las gráficas, no hemos visto quién es el cambio de velocidad. El cambio de velocidad, obviamente, por su notación sería este, pero gráficamente no lo hemos visto. Si es cambio de velocidad, a esta se le va a denotar, dice, por A sub m, aceleración media. La aceleración media es un vector que va en dirección del cambio de velocidad. Pues vamos a identificar quién es este, y ahí le vamos a meter la aceleración media, porque va en dirección de ese vector, ¿ya? Ahora, la aceleración media, que es este, se define, dice, como el cociente entre el cambio de velocidad en un determinado tiempo. Es decir, la aceleración media es el cociente del cambio de velocidad dividido delta t en un determinado tiempo, dice, ¿no? Un determinado intervalo de... ¿Cómo se obtiene el cambio de velocidad? Va a ser una velocidad final menos velocidad inicial. Este v sub f no es velocidad media. Aquí, fíjense, la velocidad instantánea se denota por este. Esta es velocidad instantánea. Entonces, este v sub f es velocidad instantánea final. Este v sub 0 es velocidad inicial final, perdón, velocidad inicial instantánea. Velocidad final instantánea, velocidad inicial instantánea. Entonces, ese es el cambio de velocidad. Hay que ver cómo se puede ver gráficamente esto, ¿ya? Nuevamente, ¿ya? La aceleración, entonces, cambio de velocidad. La aceleración media va en dirección del vector cambio de velocidad, en esa dirección. Digamos, nosotros vamos a dibujar aquí un vector. A ese le vamos a llamar delta v. Ese es el vector cambio de velocidad, ¿no? Es vector. Y como dice que la aceleración media va, dice, en dirección del cambio de velocidad, entonces seguramente le vamos a posicionar ahí, ¿no? Va en esa dirección, dice. A esto le vamos a llamar aceleración media, como vector, ¿no? Va a ir en su propia dirección de este cambio de velocidad, dice. ¿Y cómo se define? Como el cociente de la aceleración media, como el cociente en el cambio de velocidad respecto de un determinado